crean todo lo que ven. Yo no sé si puedo hacer esto. Esto es difícil, casi no lo logro. Para mí era un sueño venir a Perú. Quería muchísimo conocer las montañas. Quería venir y conocer la Cordillera Blanca. En Colombia no tenemos muchas montañas nevadas tan al alcance de un solo sitio. Entonces era algo que yo quería conocer. Estamos en Huaraz. Huaraz es un pueblito bonito, pequeño. Es increíble porque todo alrededor está lleno de montañas, de picos nevados. Entonces ver que tenemos montañas solo a unas cuantas horas realmente es algo fascinante y único. Y creo que esa es la magia realmente de la Cordillera Blanca y estar en un lugar como Huaraz. El plan de venir a Perú era hacer los picos que se podían en el tiempo que teníamos y también escalar las montañas que pudiéramos. Específicamente queríamos escalar la Esfinge. Para prepararnos para ir a la Esfinge, inicialmente una cosa que nos recomendaron fue como hay que aclimatar y hay que aclimatar bien. ¿Qué pasaba? Pues que el reto más grande, el reto principal realmente era como la falta de oxígeno y escalar como a una altura muy alta. Sonríe. Es un video. Para el primer día nos aconsejaron aclimatar en la Laguna 69. Esta laguna tiene una altitud de alrededor 4.600. Eso hicimos el primer día. Montañas en todo lado. ¿Por qué estamos haciendo esta laguna? Para conocer, para aclimatar, porque somos unos afanados. Y mañana se ve el Bayunarrajo. Oh. Vamos bien. Está dura la altura. Lo logramos. Casi me desmayo, pero lo logré. Pisco. ¿Sí? No sé qué rajo. Ah. Llegamos. Es como el paso 1 antes de irnos al Bayunarrajo mañana y más adelante a la Esfinge. Así que vamos muy bien. Yo me sentí muy bien, como que caminé sin ningún problema. A Cami le costó un poquito más, entonces fue como un proceso de empezar a entender cómo funcionaba el cuerpo como a una altura mayor y cómo empezamos como a aclimatar poco a poco. Cuando llegamos a Huaraz fuimos directamente al centro. En el centro estaba un amigo y guía que fue el Cholo, Freddy, quien nos acompañó como en todo el proceso y necesitamos esto y esto. Adicional, estábamos como acobijados y acompañados por Andean Kingdom. Andean Kingdom es un lugar donde uno puede ir, como organizar la logística que necesite. Entonces es muy chévere porque le ayudan a uno con el transporte, con los porteadores, con todo. Uno solamente dice quiero ir a tal montaña, quiero ir a tal lugar y Andean Kingdom se encarga de absolutamente todo. Mañana nos vamos para 5.700 metros a disfrutar de unas lindas vistas. El primer día se camina hasta 4.900 casi, que es donde queda Campo Morrena. Mi nombre es Freddy, llevo haciendo montaña ya 14 años. Pues Bayunarrajo es una montaña de las más asequibles aquí en la Cordillera Blanca. Muy bonita vista, muy rápido de acceso, muy cerca de Huaraz. Entonces la hace ser muy apetitosa. Bien, mucho mejor que ayer. Ayer Felipe quería que yo corriera hasta la Laguna 69. Hoy no. Está increíble el clima. Creo que todos estamos aclimatando muy bien. ¿Cuántos kilos lleva? Como 27. El gemelo de oro. Nice. Seguimos.
Llegar hasta allá fue relativamente tranquilo, sencillo, teníamos porteadores. Eso sí, cuando ya estábamos cerca de llegar, empecé a sentir como un mareo y como un dolor en los oídos. Y todo fue como de 0 a 100, fue como una especie de mal de altura, pero como instantáneo, entonces fue difícil. Después de eso subimos, organizamos campamento, pasamos la noche y el objetivo era salir a las 3 de la mañana rumbo a la cumbre del Bayunarraju. Las montañas aquí pues terminan en Raju, que terminan como en el quechua significa montaña con hielo. 5.665 metros sobre el nivel del mar. Es importante aclimatar porque si no, pues va a ser más difícil moverse en estos terrenos. Necesitamos oxigenar nuestro cuerpo, aprender a vivir en esta altura, ir progresando poco a poco para que nuestro cuerpo se adapte y moverse sea mucho más sencillo y más fácil. Simplemente aclimatar, ese es el gran secreto. Una cumbre muy larga, nunca había caminado tanto tiempo en glacial, nunca había usado grampones ni piolets, fue todo increíble y en verdad me alegra mucho como poder haber hecho esas cosas que queríamos y que fue un objetivo hacerlas tranquilos. Caminar por el glaciar es una cosa larga, es una cosa eterna. Realmente la altura yo la empezaba a sentir muchísimo. No fue como tan sencillo el resto del equipo porque estaba muy bien. Marillero. Los muchachos. Como el plan, sólidos como la era. Ese nevado fue hermoso, lo recomiendo muchísimo, creo que lloré de la emoción, estaba un poco estresada, no quería que a la altura fuera algo que me limitara con pues, las hazañas de montaña que quería hacer y pues ese nevado fue genial. Desde la cima del Bayunarraju, 5600. Fue difícil, casi no lo logro, pero el equipo me acompañó. Menos mal. Yo tengo mocos congelados, qué asco. Estas montañas aquí sí, pues tienen otra magia, tienen otro estilo, otra forma. Y pues yo las amo, son montañas. Hoy vamos al Valle del Ixinca casi. A la entradita. A escalar. Para los que dicen que las mujeres no cargan nada, somos las más fuertes. Lo que esconde la cordada. Después de estar en el Bayunarraju, no teníamos una ventana muy buena de tiempo, entonces decidimos aplazar el pegue a la Esfinge y nos fuimos en vez al Valle del Ixinca, a una pared de escalada para también probarnos un poco en eso de la escalada a altura. Terminamos haciendo un pegue que se llama Karma de Cóndores. También abarca una aproximación, ahí decidimos nosotros ser nuestros mismos porteros, que nos enseñó bastante sobre cargar tu propio peso. Estoy cansada. Caminamos 7 kilómetros hasta la base de la escalada de mañana. Pero se vienen días de lluvia, así que hay que aprovechar. La alta es cortica, entonces aprovechamos para venir. A pesar de que ayer bajamos del Bayunarraju, estuvo difícil para mí, mucho. Karma de Cóndores es una ruta como de 9 largos, como de 300 metros. El objetivo ¿cuál era? Era escalarla como en un día rápido. Teníamos como programado el taxi de regreso como a las 4 de la tarde. Cuando empezamos a escalar, el frío era una cosa muy intensa. Entonces como que no pudimos como avanzar tan rápido como queríamos. Para mí la escalada de Karma de Cóndores fue bastante retador, la escalada en altura se sintió muchísimo.
De pronto el ritmo que teníamos pensado necesitábamos bajarle un poco, era mejor no sobreexigir el cuerpo. Uy, puta. Hace mucho frío, está bueno, pero creo que nos empieza a hacer un poquito tarde, no estamos tan rápidos. Entonces, tenemos un par de largos más y descenderemos. Por allá venimos. ¿Qué tal ese hueco? Uy. Hicimos chimeneas de 5-7 y descubrimos que no sabemos hacer chimeneas de 5-7. Creo que fue una excelente opción. Por el destino terminamos haciendo primero Karma de Cóndores antes que la Esfinge y nos ayudó a tomar decisiones para la Esfinge. Pero estuvo bien, alcanzamos a hacer como unos 6 largos, entendimos cómo era escalar como en tradicional por encima de los 4000 metros de altura y fue como listo. Esperemos volver a Huaraz, esperemos que el clima mejore y si el clima mejora creo que estamos listos como para ir a hacer la Esfinge. Estuvimos un par de días en Huaraz, el clima mejoró, hubo una ventana de tiempo, empezamos a organizar maletas, empezamos a organizar todo y nos vamos para la Esfinge. Nos fuimos hasta la Laguna de Parón, la Laguna de Parón está por encima de los 4000 metros de altura y de ahí para allá uno empieza a caminar para tratar de llegar como al campamento base de la Esfinge. Llegamos a Parón alrededor de las 9, 10 de la mañana. Pues allá nos estaba esperando Daniel y Anthony, que fueron nuestros porteadores. La subida es bastante empinada, empiezas a coger una elevación inmediata. Desde aquí todavía no se ve la Esfinge. ¿Cuánto detrás? Por allá. Creo que pasas de 4200 a casi 4700 en nada. Una caminata relativamente tranquila pero larga, porque ahora afortunadamente como que nos ayudó hasta el campo base. Montamos carpa, organizamos todo, descansamos un rato y fuimos directo a la pared a dejar todas las cosas para el día siguiente tratar de hacer un pegue como a la Esfinge. Nuestro objetivo era hacer la Esfinge por la ruta clásica, la ruta del 85, en un solo día. Dejamos todo el equipo como organizado, lo dejamos en la base de la pared, volvimos al campamento para el día siguiente volver muy temprano. Intentamos ver cómo era la aproximación, creo que eso nos ayudó y nos da confianza para mañana. La altura nos pegó fuerte. Siento que la única manera de aclimatar para la Esfinge es venir a la Esfinge. Cuando estábamos organizando el viaje todo se sentía como imposible y como gigante y en el fin del mundo, pero ya estando aquí en el fin del mundo es más probable lograr nuestro pegue. Estoy preparando un suplemento nutricional que tiene magnesio y zinc para estar a tope y decirle adiós a la gripa. Día de carpa. Con frío, pero ya está saliendo el sol. Desayunamos, tomamos agua, llegamos con calma. Estamos listos para comenzar. Está fácil, pero... Todo está muy frío. No siento mis pies. La Esfinge se divide en 2 tramos. La primera mitad es una escalada bastante directa, son los largos de mayor dificultad. Ya la segunda mitad uno llega a una repisa conocida como la repisa de las flores
y la escalada empieza a tornarse un poco más de navegación en la pared y de la mitad hacia arriba ya no es posible hacer rapeles hasta el piso. Teníamos que llegar a la repisa de las flores antes de las 12 del día. Si llegábamos antes de las 12 del día, teníamos oportunidad de hacer toda la pared. Si no llegábamos antes de esa hora, lo mejor era devolverse, ya que como que la segunda parte de la vida era un poco como más complicada, más difícil de orientarse. Verme en el largo, que era el crux, fue algo muy emocionante. Normalmente estoy un poco estresada en estos momentos porque la escalada es demandante, pero fui muy feliz. El largo del crux me pareció excelente, lo estábamos disfrutando. Fue como listo, nos faltan 3 largos más, llegamos a la repisa de las flores. Vente para acá. No avisamos. Vamos, ya hiciste todo lo duro. Sigue, sigue. Acuéstate, acuéstate full. Normalmente un 5-10 para nuestra cordada era algo que sabíamos que éramos capaces de hacer. Sin embargo, a esa altura empezó a ser muy retador. ¿Cómo vas? Mal. La altura me ha pegado muy duro. Y hacer estos 5-10, 5-11 se siente como 5-13, es una cosa horrorosa. Pero bien, nos estamos divirtiendo. Creo que ante todo estamos aprendiendo cómo funcionan las paredes en la altura. Entonces creo que está bien. Y estar aquí como solo nosotros dos en una pared de 800 metros es una experiencia bien divertida. Para mí fue mucho más difícil respirar. Ánimos. Más difícil hacer pasos que normalmente haría a una altitud tranquila, y empecé a estresarme un poco porque sabía que me estaba sintiendo muy cansada. El clima empezó a tornarse más gris de lo que esperábamos. Eso me desgastó mentalmente. Al final llegamos a la repisa de las flores y sí vimos que nos empezó a nevar un poco. Eran las 12:40. Dijimos, creo que es mejor tomarnos las cosas con calma. Hasta aquí llegamos. Qué fuerte, como uno lo golpea la altura, y creo que lo pone más humilde a uno también. Era como con toda, no, el clima está raro, no importa, vamos igual, eso es cualquier cosa. Pero pues la vi toda, la vista está súper linda. Sin más, vamos a bajar y empezar a rapelar 9 larguitos. Yeah. Creo que para ese momento ambos sabíamos que estábamos muy cansados, que había sido la mejor decisión bajarnos de ahí, que habíamos hecho un pegue increíble y que no lo habíamos gozado como nunca, y un poco dejar aparte y a un lado ese ego que a uno como deportista lo puede llegar a invadir y a cometer otras decisiones.
Al día siguiente, cuando nos despertábamos, yo me sentía bien, hablé con Felipe y él estaba un poco más cansado y creo que igual el esfuerzo del pegue sí 100% se lo dejó a él. Ese día fue un día largo, recuerdo que me levanté como a las, no sé, a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana me sentía todavía muy cansado y mi respiración empezaba a tornarse un poquito diferente. Ese era un día que habíamos determinado tomarlo con calma y como descanso para el día siguiente que nos recogieran los mismos porteadores. En la Esfinge no teníamos señal ni ninguna otra manera de comunicarnos, sino una agenda certera y la promesa y la palabra de los porteadores. Esperamos como hasta las 2 de la tarde y si a las 2 de la tarde yo no me sentía mejor, pronto lo mejor era bajar, pero aún así no había fuerzas para bajar. Yo veía a Felipe normal y a las 7 de la noche cuando estoy haciendo cena y lo despierto, lo veo completamente ido. De conciencia poco, le pedía que comiera, cogió el tenedor al revés, no estaba vocalizando bien. Igual podíamos tener conversación, le dije ¿cómo te sientes para aguantar la noche? Mañana nos recogen a las 8 de la mañana. Dijo no, yo aguanto, está bien. Y en la noche simplemente desaparecí, me desconecté. O sea, ¡pi! Cuando volví a abrir los ojos y a ser consciente, me estaban cargando como en un aislante entre 3 personas. Yo no entendía de dónde estaba. A las 5 de la mañana me desperté, organicé las cosas, empaqué todo. Finalmente llegó el portero. Yo le dije a Felipe, no puede bajar solo, necesitamos ayuda. Menos mal sí tenía una SIM card de Perú que le funcionaba donde tenía un punto con señal cerca de la Esfinge. Decidimos llamar a Luli, que nos ayudó a coordinar otros 2 porteros. Para que esos 2 porteros subieran se demoraban otras 3 horas, así que fue un poco un juego de espera, de seguir teniendo a Felipe lo más controlado posible. Finalmente llegaron los demás porteros. Creo que para mí verlos fue un alivio infinito, porque Felipe sí estaba muy mal. Al principio un poco tocó con una manta entre nosotros 4 y después ya logramos como sentarlo, darnos cuenta de que ya podía bajar un poco más solo, igual con ayuda. Avanzamos unos cuantos metros, sé que me bajé del aislante y simplemente traté de caminar. Recuerdo a estos personajes simplemente llevándome de un lado al otro, paso a paso, lo que era un camino de pronto de 2 horas, 1 hora bajando, se convirtió fácilmente como en 5 horas. Uno es una cosa muy pequeña, uno realmente no tiene como la fuerza que tiene la montaña y no sabe lo abrumante y lo poderoso que puede ser como la altura. Para mí la cumbre significa la casa con mi familia, con mis amigos, la casa, como estar en mi casa. Esa es la cumbre, la verdadera cumbre. Pero creo que tiene mucho esfuerzo, tiene muchas cosas. Más que esfuerzo tiene amor y paciencia y incertidumbre. Eso es. Pura incertidumbre, eso es lo que creo que me gusta del alpinismo y del andinismo, la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, eso es bueno. Darse cuenta que la cumbre no está allá arriba, que la cumbre realmente está en el suelo cuando ya estás otra vez con familia, con amigos, con conocidos, cuando estás sano y salvo. Y en medio de estas montañas y en medio de estos paisajes tan increíbles que realmente le hacen entender que uno es algo muy pequeño y que las montañas realmente son como estos dioses velando por uno. Aprendí cosas muy bonitas de nuestros amigos aquí. Un poco el tema de dar unas ofrendas a la montaña, de entender que son unos seres vivos al igual que todas las cosas con las que interactuamos, que son eternas y que esa eternidad les da una sabiduría más grande de lo que uno cree.
Creo que la humildad es impresionante cuando uno está parado debajo de, bien sea un nevado o una pared gigante, que si bien puede comenzar como un deporte, creo que termina como una pasión que no se determina con llegar a la cima o con llegar a cumbre o con terminar todos los largos, sino de vivir cada segundo.